palabra de vida, palabra de luz, palabra de amor, palabra de paz, palabra de Dios. Con su palabra de fuego, palabra de vida. Hola chiquitines, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video para ustedes, pero como siempre, antes de empezar cualquier cosa, vamos a hacer una oración. Los invitamos para hacer la oración que hemos estado haciendo en los videos anteriores. Y bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradezco por dejarme conocerte por medio de tu palabra. Te pido me concedas poder ser misionero como tú, para llevarte a los chiquitines que no te conocen. Ayúdame a serte fiel en esta tarea misionera, dándome los dones necesarios para ser auténtico chiquitín misionero. Y a ti, Virgencita, no te olvides de darme tu amor como se lo diste a tu Hijo, para que así yo pueda amar también la misión que Jesús, como misionero del Padre, tiene para mí. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, chiquitines, antes de ahora sí ya comenzar, hoy no vamos a bailar, pero les vamos a tocar una canción. Los queremos invitar a que ahí en sus casas aplaudan, muevan sus manos hacia arriba, todo lo que ustedes quieran hacer y inviten a sus papás. Entonces voy a agarrar mi guitarra y vamos a prepararnos, ¿ok? ¿Listos? Este canto se llama El amor de Dios y ya lo han escuchado algunos, tal vez algunos de ustedes. Entonces va más o menos así, ¿ok? ¿Listos? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Otra vez, chiquitines. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Una vez más. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan, tan. Ok, chiquitines, bravo, un aplauso a ustedes porque nos ayudaron ahí en sus casitas. Ahora sí, vamos a traer nuestra Biblia, como siempre, cuaderno y un lapicero, ¿ok? Aquí vamos a empezar. Bueno chiquitines, si recuerdan del video pasado, conocimos un poquito sobre los jueces y uno de los jueces que era más famoso, que se llamaba Sansón. Y si recuerdan, Sansón se casó, era consagrado desde antes de nacer, y él tenía una fuerza muy fuerte, era muy fuerte, que podía ayudar a los israelitas. Ese era su propósito, defender y proteger a los israelitas, que eran el pueblo de Dios. Pero que un día Sansón decide enamorarse y se casa con una mujer filistea, y eso para los israelitas no se podía aceptar, no era bien para ellos. Pero a Sansón no le importó, se casó con la mujer filistea, y al final le quitan su mujer y se la dan para que se case con uno de sus amigos. Y Sansón estaba bien enojado, y en vez de ser una persona madura y simplemente dejarla ir, él se deja llevar por sus sentimientos y hizo algo muy feo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 15, versículos del 4 al 5, que dice así: Entonces fue y atrapó 300 zorras, las ató por el rabo de dos en dos, y a cada par le amarró una antorcha entre los rabos.
Luego prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie, y hasta los viñedos y los olivares. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quemó los campos de los filisteos porque puso una antorcha pegada a unos zorros y los dejó correr para que quemaran todo el campo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la comida de los filisteos, que era el trigo, se quemó, ya no podía servir. Entonces él se dejó llevar por ese enojo que tenía por lo que le habían hecho y decidió actuar con sus sentimientos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues los filisteos son los que salen lastimados. Y esto nos deja de enseñanza, bueno, muchas veces nosotros también cuando nos enojamos, si nuestro hermano o nuestros papás nos quitan nuestro celular, o si alguien nos rompe nuestro favorito lápiz o algo así, que nos destruyen o nos quitan algo que es de nosotros, nos enojamos y muchas veces nos queremos vengar, tenemos ese enojo. Pero chiquitines, eso no es lo correcto. Lo correcto es primero calmarte, relajarte, respirar y no ser como Sansón, porque estas acciones a lo largo le trajeron consecuencias muy, muy feas. Entonces recuerden, si te hacen daño, no actúes con ese enojo, con ese dolor, sino que espérate, respira y deja que Dios te traiga esa paz para que puedas actuar debidamente. El libro también de Jueces capítulo 15, versículos 11 al 13 y el 15. Como él ocasionó un problema a los israelitas, él se fue a esconder y los israelitas lo fueron a buscar. Los mismos de él, sus compañeros, lo fueron a buscar a esa cueva donde él se escondió para entregarlo a los filisteos. Porque si no, los filisteos eran más fuertes, eran un pueblo más grande, más fuerte, entonces ellos iban a acabar con los israelitas o les iban a hacer mucho daño. Y lo que hicieron fue entregarlo y le dijeron, te tenemos que entregar, y él aceptó. Entonces Sansón es entregado, pero cuando ya lo entregan a los filisteos, vuelve a recobrar fuerzas o se vuelve a usar su don que Dios le había dado y empieza a matar a muchos filisteos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera se volvió a vengar Sansón, usó su don que Dios le había dado para algo que no es bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos, chiquitines, no es para hacerle daño a los demás, es al contrario, para hacerles un bien. Entonces, 1000 filisteos mató Sansón en esa entrega que hicieron los israelitas de él a los filisteos. Pero ahora vamos a ver, fíjense, después de que todo esto había pasado, Sansón sigue todavía de alguna manera con su don actuando egoístamente, chiquitines. Y vamos a ver qué fue lo que hizo después. Jueces capítulo 16, versículos 4 al 5. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, chiquitines, Sansón ya se había enamorado de una mujer y le trajo consecuencias y problemas. Se vuelve a enamorar de otra mujer filistea y llamada Dalila, pero esta mujer no se enamora de él, simplemente lo que quiere es también estar del lado de sus compañeros filisteos y lo engaña tratándole de sacar la respuesta de dónde venían sus fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, chiquitines? Que nosotros cuando vamos en contra de lo que Dios nos está pidiendo, vamos a tener muchos momentos difíciles. A lo mejor ustedes, chiquitines, pueden decir, pero yo no entiendo, yo no sé qué es lo que Dios me está pidiendo. Simplemente déjense guiar por las personas más grandes que ustedes, porque las personas más grandes que ustedes les van a ir enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Esa es una manera de ir haciendo lo que Dios nos pide.
Y ustedes mismos, cuando se les enseñen cosas que a lo mejor a ustedes no les llaman mucho la atención, dense la oportunidad de aprender, porque ustedes no saben lo que Dios les va a regalar si ustedes ponen de su parte para ser personas buenas y ayudar a los demás. Nuevamente, Sansón se olvida de Dios y eso es lo que le trae después las consecuencias, y lo vamos a ver en la siguiente cita bíblica. Entonces, les voy a dar una cita bíblica, no la voy a leer porque sí está un poquito larga, pero aquí va a aparecer y ya ustedes la leen con sus papás. Va a ser del libro de Jueces, capítulo 16, versículos del 6 al 19. Y en ese versículo, en esa cita bíblica, habla sobre cómo Sansón se enamora de verdad con Dalila. Él sí la quiere y él sí quiere estar con ella, pero como dijimos, Dalila solo quiere aprovecharse de él. Y Dalila todos los días le preguntaba a Sansón, ¿de dónde vienen tus fuerzas? ¿Cómo es que eres tan fuerte? Y él siempre le decía mentiras, le decía, oh, si me haces esto, pierdo mis fuerzas. Y ella lo hacía, pero ella veía que no era cierto y se enojaba y le seguía insistiendo hasta que Sansón un día se enfadó, se cansó y le dijo, está bien, si me cortas el pelo, pierdo mis fuerzas porque estoy consagrado a Dios. Entonces ya al Dalila ver que si era cierto, ella llama a unos filisteos para que se escondan en su cuarto de Sansón y Dalila, y para que ya cuando él haya estado dormido, ellos entren y le corten el pelo. Y eso es lo que sucedió. Dalila hace que Sansón se duerma y él se duerme bien a gusto. En ningún momento pensó, oh, alguien me va a venir a cortar el pelo. Él se duerme confiando en Dios, simplemente aceptando todo. Y al momento de que ya Dalila se da cuenta que está dormido, entran los filisteos y le cortan el pelo y le dice, Sansón, te están atacando los filisteos. Y él piensa que va a poder levantarse con muchas fuerzas como lo había hecho anteriormente, pero él se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él porque su pelo ya se lo había cortado, y se da cuenta de que ya no tenía sus fuerzas y que Dalila se había aprovechado de él. Y esto nos enseña de que no podemos confiar fácilmente en el hombre, tenemos que confiar más en Dios. Sí, tener confianza con nuestros papás, con nuestros hermanos, sí, pero ya con personas que no conocemos bien, no podemos decirles nuestros secretos grandes. Solo es alguien a que tú le tengas muchísima confianza, pero al que tenemos que tenerle confianza para todo es a Dios, porque Dios es el que está con nosotros en todo momento. Y vemos aquí que Sansón confió más en Dalila que en la relación que él tenía con Dios, y se dejó llevar y al final pierde el don que Dios le había dado. Y vamos a ver de ahí mismo del libro de Jueces, capítulo 16, pero vamos a leer de los versículos del 20 al 21, y dice así: y le gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó, creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí una vez más las consecuencias de desconfiar en Dios. Sansón desconfió de Dios y confió más en su esposa Dalila. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo toman como prisionero y pierde sus fuerzas. Pues la última cita bíblica es del libro de Jueces, capítulo 16, versículos 22 al 31. Sansón le pide por última vez fuerzas a Dios, la fuerza que él tenía, porque él sabía que ya no iba a poder salir de ahí, porque los filisteos pues ya lo tenían, ¿verdad? Se burlaban de él,
se burlaban de él. Y Dios, fíjense, Dios siempre nos escucha y a Sansón lo escucha y le devuelve su fuerza. Pero ahora yo les quiero leer el versículo 30. Dice así. Del libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 30. Gritó: mueran conmigo los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, al final, pues Sansón muere, pero mueren muchos filisteos, muchos, con lo que hizo Sansón. Lo que hizo él fue que al devolverle Dios su fuerza, él empuja unas columnas que sostenían ese templo, ese lugar donde estaban los filisteos, donde se estaban burlando de él, y con la fuerza que Dios le regresa, logra tumbar esas columnas, se derrumba ese lugar y muere Sansón, pero mueren muchísimos filisteos. ¿Qué nos deja de enseñanza este tema de Sansón, esta reflexión de la palabra de Dios, chiquitines? Primero que nada, que no seamos egoístas con los dones que Dios nos ha dado. A todos nos ha regalado diferentes cosas, como ya lo tocamos en el tema anterior. No ser egoístas, ofrecerlo a quienes necesitan de nosotros, ofrecer nuestra ayuda, ofrecer nuestras capacidades, nuestras habilidades. Otra reflexión o enseñanza es que tenemos que confiar en Dios. Y aún cuando nosotros seguimos a veces desobedeciéndolo, en los momentos que nosotros le pedimos ayuda, nosotros vamos a ser escuchados, porque Dios nos ama inmensamente, chiquitines. Así como a Sansón, al final lo escucha y le devuelve la fuerza que le había dado desde un comienzo para llevar a cabo la misión que le había pedido. Entonces, chiquitines, ustedes, con el dibujo que hicieron la otra vez, vean en qué pueden ayudar a otros niños. Y de esa manera ustedes estarán poniendo al servicio de los demás niños y también de otras personas los regalos que Dios les ha dado. Y yo les aseguramos que Dios les va a multiplicar todo lo que ustedes tienen ahorita en cuestión de habilidades, destrezas, y todo lo que saben hacer lo van a hacer todavía mucho mejor. Con esto hemos llegado al final de lo que fue los jueces y la fuerza de Sansón. Bueno, chiquitines, como ya hemos llegado al final de este tema, para la actividad de esta semana, aquí en la pantalla van a aparecer algunas preguntas y ustedes las tienen que responder para que así siempre no se les vaya a olvidar lo que vamos aprendiendo, porque esto al final del día es para nuestro bien y nos ayuda en nuestras labores de día a día. Y por último, antes de despedirnos, les queremos invitar a hacer la oración final. Lo vamos a hacer usando nuestra Biblia. Ustedes allí en casita ya la tenían con ustedes. Los queremos invitar a buscar el Salmo 118, chiquitines, pero solamente vamos a leer de los versículos 5 al 9. Salmo 118, versículos 5 al 9. Y nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. Comenzamos, chiquitines. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 118, versículo 5. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, chiquitines, por su tiempo, por su esfuerzo y por seguir viendo y meditando la palabra de Dios. Y siempre les vamos a hacer la invitación y siempre les vamos a recordar que tú también puedes ser chiquitín misionero. Nos vemos, chiquitines. Yo soy
sé bien que Dios me ama y me quiere ver feliz. Me consiente cada día porque soy su chiquitín. Por eso quiero compartir lo bonito de la vida que nos da el Señor para llenarla de alegría. He aprendido que lo bueno llega porque hace de Dios y lo malo a mí me ayuda a ser un poco mejor. Jesucristo me ha llamado a cambiar la realidad. Me he encargado